Shalom para todos mis hermanos, el Eterno me los bendiga, me los guarde, los cuide, los proteja. Y en estos días, cuando Astrid y José me pidieron, me hicieron la invitación de venir a enseñar la palabra en el ayuno, yo le decía al Señor, Señor, ¿sobre qué tema hablo? Pues la ventaja que tiene uno cuando enseña en pensar, no, sino en Shabbat es pues que uno ya más o menos el Señor lo guía a uno por qué temáticas va a tratar uno. Pero cuando uno habla en un ayuno, las temáticas son a veces muy diferentes. Y entonces le decía yo al Señor, Señor, ¿sobre qué hablo? Y me tomé la tareita de ponerme a investigar un poquito sobre Tamuz, sobre la festividad de Tamuz. Pero me acordaba que Astricita, cuando tuvimos el inicio del mes, ella nos habló mucho con respecto a este tema. Entonces yo decía, no, no vamos a tocar ese mismo tema, pero sí voy a tocar de un órgano que ella nos habló, que era el órgano que rige este mes, y es el órgano de la visión, de la vista. Y coincidencialmente, yo me fui de paseo y en el paseo dejé mis gafitas metidas entre la maleta y el mar se las llevó, como dice la canción, y se marchó. El mar se me llevó mis gafas y obviamente pues no he podido, yo de lejos no veo borrosísimo, pero pues de cerca sí veo muy bien. Entonces, y coincidencialmente, buscando lo de Tamuz, el Señor me trajo un artículo escrito por un rabino que él hablaba sobre la visión. Entonces, quiero compartir una parte de ese artículo y obviamente quiero hablar un poco también del discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu tiene que ver con nuestra visión espiritual, no tanto la física como sí la espiritual. Esta mañana yo creo que Dios me confirmaba porque yo le decía, Señor, ¿será que sí? ¿Será que sí hablo de eso? Cuando Estrid empezó a orar, estábamos orando precisamente del discernimiento, que el Señor nos mostrara las cosas. A veces solamente vemos, ahora sí entiendo por qué el Señor cuando mandó a Samuel para ungir al rey David le decía, no te fijes en el físico, fíjate en el este. El observar tiene su magia y nosotros somos muy dados a pasar y mirar de reojo y dejamos así. Me acuerdo en la clase de los maestros, que el maestro que ese día nos dio, el pastor que nos enseñó ese día, él nos puso una figurita, ¿se acuerdan? Y nos puso detrás y atrás, mirábamos y teníamos que mirarla y después dársela a nuestro compañero que estaba detrás y decirle, no, la figurita tiene tal y tal cosa. La idea era que lo pudiéramos ver bien, pero ese día yo dije para mí misma, yo observo mal. Me falta observar con más detenimiento, sin afán y sin premura. Debemos aprender a observar los detalles de las cosas, porque al observar podemos descubrir muchas cosas. Es más, Dios nos puede hablar con la sola observación, sin necesidad de hablarnos, sin necesidad de ninguna cosa. Él solamente con la observación nos puede hablar. En estos días le enseñaba yo a los chicos, se les está enseñando el libro de Josué. Y Josué fue uno de los espías, de los 2 hombres que fueron a la tierra prometida. En la universidad estuve estudiando, hice un estudio con respecto a Josué y muchas de las cosas, cómo fue que el pueblo de Israel se capacitó como un ejército y se formó como un ejército, si ellos sencillamente eran solamente agrícolas, o sea, trabajaban lo de la granja, el cuidado de los animalitos, de la tierra y no más. Ellos no, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era un pueblo esclavo y como esclavo estaba limitado a todas las cosas de la guerra. Ellos no podían saber nada de eso. Yo a un esclavo no le voy a enseñar a manejar armamento ni nada de esas cosas. Pero resulta que Josué, si aprendemos de un siervo que observaba mucho es Josué. Josué era la sombra de Moisés. Donde Moisés se movía, Josué se movía. Y él observaba muchos de los comportamientos y actitudes que tenía Moisés.
cosa que a nosotros nos hace falta. Cuando tenemos buenos líderes, a veces no observamos mucho de lo que ellos hacen, cómo estudian, la manera como oran, la manera como hablan de Dios, cómo trabajan para la obra de Dios, y esas son las cosas que debemos imitar. Josué, cuando el Señor lo manda, él observó la parte militar. Él observó toda la parte de los hititas, de los heteos, de los fereceos, toda la parte militar de ellos. Por eso fue que cuando Josué en parte de su mensaje fue decía, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no? Y lo podemos hacer, esa es la manera como vamos a combatir. Josué ya se idealizó, miró hacia el futuro, él no se quedó solamente con lo que había visto, y por eso fue que él también llevó buenas noticias al pueblo de Israel. Lo mismo ocurre cuando él llega allá. Des en cuenta que cuando él empieza la conquista de la tierra prometida, él envía también 2 espías. Y estos 2 espías, la primera ciudad que van a ir a mirar es Jericó y Ahí. Y van a mirar estas ciudades a ver qué es lo que hacen en ellas. Y una de las cosas que ellos miraron precisamente fue la parte militar. Porque Dios nos forma como soldados para Él. Y Él necesita que un buen soldado observe. Yo nunca he sido militar, pero deduzco por lo que mi hermano me contaba, que él sí fue militar, que ellos tenían que observar muy bien sobre la maleza. El camuflaje del militar se escondía, entonces ellos tenían que observar, porque si veían que algo se movía entre la maleza, podía ser bien el enemigo o bien un animal que los podía acechar. Tenían que observar. Entonces, cuando leía este artículo que hablaba de la visión y cómo poco a poco somos cómo poco a poco las personas vamos perdiendo las vistas, bien sean por actores genéticos, es decir, porque la familia de nosotros tiene problemas de visión, por desgaste visual, el uso de los computadores, de los celulares, los chicos que les gusta tanto jugar en las maquinitas y todo eso pierden la visión, o por el uso tanto de los sistemas electrónicos también disminuye la visión. O sea, tenemos muchos factores que afectan nuestra visión. Casi el 75% de la población mundial adulta usamos gafas. Entonces, sería bueno mermar nosotros un poco el uso de muchas cosas que usamos indiscriminadamente y que afectan nuestros ojos. La invención de los lentes fue realizada por un señor que se llama Alessandro Spina. Él era un fraile italiano y un maestro vidriero. Por ser quien se difundió su construcción, más o menos entre los años de 1285 y 1289 fue la fabricación de los primeros lentes que se usaron para ver. Y también se le podría atribuir al cardenal Nicolás Cusa, que inventó los lentes cóncavos para tratar de arreglar la miopía en el año de 1451. Entonces, y antiguamente, mucho más antes, cómo se usaba, digamos, para leer los jeroglíficos cuando se veía borroso. Entonces se usaba un vasito con agua y hacia la luz, pues eso daba una dimensión más grande de las letras, y así antiguamente se podía leer. Lo usaban más que todo los romanos, eran los que usaban eso. Y también se usaban las famosas lupas, los lentes que daban mayor dimensión para poder ver los objetos. Aparte, hoy en la actualidad existen también las operaciones de los ojos que corrigen muchos de las enfermedades que hay, pero pues obviamente también tiene sus riesgos si el médico no sabe hacer bien la cirugía. Y si no, pues obviamente con el tiempo se va deteriorando la vista hasta el punto que la llegamos a perder. En este artículo hacían una parábola que la voy a leer y me pareció muy bonita, es cortita. Y entonces decía así: un hombre descuidado estaba recorriendo el Museo de Louvre. Perdonan mi francés, pero yo sí soy mala. Entonces,
con un grupo de turistas. Mientras todos estaban observando meticulosamente los trabajos de Rembrandt, el hombre gritó «yogur» y todos pensaron que estaba loco, pero dijo nuevamente «esto se ve como un yogur». Luego pasaron al lado de la Mona Lisa. Nuevamente le exclamó «yogur», y un hombre sabio que estaba en el grupo lo miró y le dijo «déjame ver tus anteojos». Este le pasó los anteojos y le preguntó, ¿qué desayunaste hoy? ¿Qué desayunaste hoy? Preguntó el hombre sabio. Yogur con cereales, respondió el individuo, y el hombre sabio comenzó a reír. Mira tus anteojos, están salpicados con yogur. No me sorprende que todo lo que mires parezca yogur para ti. Esta es una parábola del reverendo Mordechai Pogramowski, erudito europeo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Con este solo cuentecito, Dios nos quiere mostrar una cosa, y es que necesitamos ayuda para poder ver. Esos anteojos los necesitaba él para ver, pero los tenía manchados de yogur. Tenía que limpiarlos para poder ver bien las obras. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros necesitamos ayuda para poder ver. ¿Y cuál es esa ayuda? El Espíritu de Dios. Él son nuestras gafas. Yo veo borroso, pero el Señor me puede revelar las intenciones y las intenciones con las que viene una persona hacia mi vida o hacia la vida de otra persona. Muchas veces estamos en peligro y el Señor nos lo muestra. Por eso la ayuda del Espíritu de Dios es tan importante en la vida de todo ser humano. Esas gafas espirituales nos pueden mostrar el peligro, nos pueden mostrar en la condición en la que está una persona, nos puede mostrar hasta en qué condición nosotros podemos estar. Entonces, es eso, el que necesitamos ayuda, y nuestra ayuda espiritual es el Espíritu. Podemos tener la visión 20/20, o sea, una visión perfecta, pero necesitamos ayuda para ver la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay gente que no la entiende, la lee pero no la entiende. Ay, ¿qué quieren decir con toda esa mano de genealogías ahí? Que el hijo de Pepinito, de Sostanito, de Menguanito, de no sé qué. ¿Y a mí para qué me sirven las genealogías? Usted viera la riqueza espiritual que hay en las genealogías, tomaría su tiempito y las dedicaría a estudiar. En un tiempo, la gente también cuando lee los libros de los reyes y las crónicas de los reyes, entonces uno ve, ay, no, pero eso para qué me cuenta a mí la historia de ese rey, a mí qué me interesa lo que ese rey es. Y muchos de esos reyes cometieron errores. Astrid hablaba esta mañana en la oración algo muy cierto, y podemos tener ídolos altos en los lugares altos. Un ídolo alto, como lo decía ella, puede ser nuestra propia familia, pueden ser una adoración hacia un esposo, mejor dicho, y yo lo he visto, hay mujeres que adoran a sus esposos más que a Dios. Y si el esposo se les va y las deja, se echan a la pena, a morir porque ese hombre las dejó. Y eso no es así. Nuestro amor, bueno, se fue, gracias, pero mi amor está fundado en Dios. Cuando amamos a nuestros hijos y Dios nos los quita, es un dolor terrible, pero tenemos a Dios que es el que nos fortalece, porque tenemos altares. No todo el altar tiene que ser de yeso, con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen del Carmen, del Rosario, nada de esas cosas, sino también pueden ser cosas materiales, el amor a una casa. Nos podemos enamorar de 4 paredes y nos agarramos con toda nuestra familia si le hacen algo a nuestra casa, si la modifican, si la cambian. Peleamos con nuestros hijos porque yo tenía el cuadro aquí bonito y él vino y me lo cambió por otro porque me trajo uno más bonito para que armonizara con el resto, pero yo no estoy de acuerdo. Y me agarro y peleo con mi hijo a causa de que me cambió el cuadro. O peleamos por cosas, por el carro. ¿Cuánta gente no hasta ha matado a otras personas con el mismo carro? Movidos de la rabia, enceguecidos en su enojo y en su ira porque no saben controlar. Cuando perdemos el sentido de la vista, el Señor nos refuerza los otros 5 sentidos, es decir, el sentido del audio, el sentido de la boca, del olfato y del tacto. El Señor de alguna manera esos otros 4 sentidos nos los agudiza.
Decir, si yo perdí mi vista, entonces Dios puede que me ayude a que se me agudice el oído. El sentido que más se me desarrolle a mí, lo empiezo a trabajar más. Entonces empieza los sentidos a trabajar en armonía, a suplir ese sentido que hace falta, que en este caso sería la visión. Pero resulta que los sentidos, cuando nosotros usamos nuestros 5 sentidos, nuestros sentidos nos conducen a juzgar, nos conducen a llevar, manejan nuestras emociones. Entonces manejan la emoción de la ira, la emoción de, ¿cuál otra emoción se puede decir? El del amor, el de la tristeza, el de la angustia, porque es lo que ven nuestros ojos, escuchan nuestros oídos, huele. Acordémonos que el olfato y la boca están unidas, entonces ellas dos se juntan y los olores nos pueden llevar a conducir a juzgar a una persona. Cuando nosotros salíamos a evangelizar con Eduardo a la calle del Cartucho, en la calle, en la calle, obviamente, estas personas olían terrible porque obviamente no se bañaban, no había asepsia, muy pocos el olor a marihuana, el olor al trago, todo eso combinado al cigarrillo, estas personas olían terrible. Pero como que Dios, yo siento que como que Dios neutralizaba tanto nuestro olfato como nuestro gusto para poderles hablar de la palabra de Dios. Y se nos acercaban, pero pegados, y monita, venga, que no sé qué, que yo quiero escuchar. Había otros que nos escuchaban, habían otros que no nos escuchaban. Habían unos que estábamos predicando y cogían y se quitaban los zapatos y se ponían ahí en el pasto a escucharnos, y pues el calorcito levantaba el olor. Pero le agradezco a Dios porque esos olores me habían podido causar un prejuicio hacia esas personas, y yo decía, uy, no, yo no vuelvo por allá, esas personas huelen terrible, no sé cómo. No, en medio de ese olor y todo eso, como que el Señor me decía, vuelve, lleva el cafecito, lleva el pan, lleva la gaseosa. Entonces le decía a Eduardo, bueno, toca hacer sandwichitos, toca mejorar la cosa para ir a predicar. Pero todos esos sentidos nos llevan a juzgar. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que aprender a usar el sentido del discernimiento, el don del discernimiento. Y ese don del discernimiento, cuando hablamos de discernir, es como cuando yo tengo un montón de arena. Entonces yo quiero separar las piedras que trae la arena, pues obviamente de la arena fina, para poderla usar. Entonces yo uso un tamizaje o uso un colador o un cernidor, es que se llama eso. Entonces yo echo la arena ahí, cierno, y arriba van a quedar las rocas y abajo va a quedar la arena bien pulidita, bien fina, que me va a servir para lo que lo voy a usar. Eso hace el discernimiento. Por eso se llama discernir, cernir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Saber, conocer yo qué es lo que Dios me quiere mostrar con ciertas situaciones vividas en mi vida. Y al usar el discernimiento, tengo que usar mis 5 sentidos, y lo que más tengo que usar es la visión, el observar, que arriba quedaron las piedritas y que abajo quedó la arena que me sirve. Y si busco una arena mucho más fina, debo conseguir un cernidor, un colador que tenga los huequitos más cerrados para que mi arena sea mucho más fina. Si yo ya la quiero separar minerales y otras cosas, debo usar otro tipo de elemento para poder, como el agua también sirve para discernir, eleva el aceite y pone el agua abajo. O también me sirve para los metales pesados quedan abajo y el agua queda arriba junto con los metales livianos. Eso es una cosa de la que me ayuda el agua a hacer. Y eso hace el discernimiento. El mover del Espíritu de Dios hace que nosotros discernamos entre lo que está bien y lo que está mal. Y además el discernimiento nos ayuda a poder ver a las personas con objetividad y hacer juicios correctos. ¿Por qué Salomón pudo hacer el juicio correcto entre las dos madres? Porque él observó el comportamiento de la una y de la otra. Una dijo, no le hagan daño al bebé, está bien, désenlo a ella, entréguenselo. Y la otra dijo, no, partámoslo por la mitad y para la uno.
De una él dijo, la que ama a su hijo prefiere verlo en manos de una mala mamá, pero no le quiten la vida. Eso fue lo que le ayudó a Salomón a discernir en ese juicio. El mayor de todas de los seres humanos que ha habido de la faz de la tierra, que ha usado el discernimiento y que lo usó en todo su ministerio, es el rabino de rabinos, Yeshua HaMashiach. Si ustedes leen todos los evangelios, desde Mateo hasta Juan, el Señor siempre usó el discernimiento. Fue tanto su discernimiento que pudo discernir en el sentimiento que tenían los hombres en el corazón. En un ejemplo de ello lo vemos en Juan 8, del 1 al 11. Y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Miremos una cosita acá pequeñita. Yeshua se fue al monte de los olivos. ¿A qué se retiraba por lo general el Señor al monte de los olivos? A orar y ayunar. Por lo general lo hacía el Señor. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ellos ahí de una ya estaban probando a ver que lo que él dijera era para también a él, porque la intención no era solo apedrear a la mujer, sino también al Mashiach Yeshua. Mas estos decían intentándole para poder acusarle, pero Yeshua inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y con insistencia le preguntaban. Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué es lo que está el Señor entablando ahí? Juicio, pero un juicio sabio, un juicio justo, porque él tampoco no le dijo a la mujer, ay, no, si vaya, siga adulterando. No, el Señor no le dice eso. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no vino a nadie sino a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno. Señor, entonces Yeshua dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sencillo, el tener, cuando yo tengo mis sentidos conectados correctamente con la ayuda del Espíritu de Dios, yo puedo ver las cosas que el Señor me quiere revelar y puedo hacer juicios justos, juicios verdaderos, con la visión, observando. Des en cuenta que el Señor estaba en ayuno. Por eso venimos nosotros aquí a ayunar, para que el Señor nos regale esa visión que necesitamos, para que el Señor nos muestre qué es lo que necesitamos. En los ayunos Dios nos habla mucho, como decía la hermana, yo siento que Dios me toca, yo siento que Dios me está hablando por medio de la oración, entre los unos a los otros. El motivo de oración es diferente porque Dios quiere que cada uno nos fortalezcamos como un cuerpo en el Señor. Y Él permite que unos oremos por las familias, que otros oremos por Israel, que otros oremos por Colombia, que otros oremos por el presidente, que por las naciones, por nuestros hermanos que están en Guatemala, por nuestros hermanos en México, por nuestros hermanos en Europa, en tantos lados, en España, de tantos hermanos que se nos conecta. Todo eso nos permite ver el discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu nos permite ver la intención con el que viene cada persona. Si la persona realmente viene con buena intención. El Señor nos dice en su palabra, en 1 Corintios 12:10, nos habla del discernimiento de espíritu. Y es la capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad de la palabra y las engañosas doctrinas propagadas por los demonios.
Muchas personas vienen disfrazadas como ovejitas a las iglesias y vienen y abrogan al buen corazón de los hermanos, pero con el tiempo van sacando su colita, van sacando una uñita, van sacando la otra uñita, y ya no son pezuñas, sino son 5 garras con las que tienen para agarrar a los hermanos y hacerles daño. En nuestra oración ahorita hablábamos también de que debíamos cuidarnos, y es verdad, para eso sirve el discernimiento de espíritu, el poder cuidarnos. Si yo veo que un hermano con malas intenciones está haciéndole daño a otro hermano, debemos cuidarlo, protegerlo. Mire, hermanos, el Señor me permitió la dicha en un tiempo de compartir con el pueblo judío ortodoxo aquí en Colombia. Y fueron como unos 3, 4 meses que yo compartí con ellos. Y una vez llegó una carta a la iglesia, a la comunidad donde ellos estaban, y la carta decía: Pepito Pérez tiene prohibido la entrada a la iglesia, porque Pepito Pérez está buscando hacerle daño a las mujeres de las comunidades, decía la carta. Yo no era miembro de la iglesia ni nada, sino estaba en un proceso de, ellos me estaban conociendo y yo los estaba conociendo a ellos, y ellos me dieron la oportunidad de estar ese día ahí. Y en medio de la reunión y todo eso, pues es como el cuento. Ya sabemos quién es Pepito Pérez, y salió Pepito Pérez. Y entonces ellos hablaban de que si venía una persona a hacerle daño a la comunidad, ellos eran capaces de golpear a esa persona, de agredirla físicamente, de darle un bofetón. Entonces yo quedé como, ¡oy! ¡Plop! ¿Cómo así? Entonces yo en esa comunidad me hice amiga de 2 ancianas y me le acerqué a una de ellas y le dije: hermanita, venga, yo le quiero preguntar a usted una cosita, y es, ¿por qué si esa persona viene a la iglesia, ustedes serían capaces de agredirlo? Luego Dios no nos habla del amor, de darle oportunidad a otras personas. Y ellos me decían que ellos hacían eso por protección del rebaño, porque si él ya lo había hecho en una iglesia, él vendría a hacer lo mismo en esa iglesia. Y si la persona, entonces, aunque ella no sabía bien, ¿se acuerdan cuando Pablo nos habla de que si viene un siervo y hace cosas indebidas en la iglesia, se le hace la amonestación y no quiere cambiar? Entonces hay que llamar después a los ancianos de la iglesia, y en los ancianos de la iglesia hacer la amonestación, y si este hombre no quiere cambiar, entonces se saca de la congregación. Entonces ella más o menos me explicó que eso era lo que ellos hacían, pero que ellos sí, o sea, mejor dicho, si la persona se porta mal, su coscorrón le dan. Y es literal que lo hacen. Es más, está entre una de las leyes del pueblo judío, el que cuando una persona viene a agredir a la comunidad, si la agrede, él también es causante de que lo puedan agredir los demás. Entonces yo quedé así como, pero yo después miraba, y a nosotros tal vez nosotros no vamos a agredir a esa persona por los principios que Mashiach Yeshua nos ha puesto en el corazón, y el mismo Señor, la interpretación que nos ha dado. Pero sí podemos cuidarnos los unos a los otros. Hay muchas iglesias que tienen la tendencia a que traen al pastor de moda, pero ¿qué tan bueno será traer ese pastor de moda a las iglesias? A eso son cosas que debemos preguntarnos. Hay que mirar qué es lo que enseña ese pastor de moda. ¿Está enseñando la palabra de verdad o está enseñando moda disfrazada de la palabra? Mire lo que dice: el discernir es el conocer la palabra verdadera del Señor. Y para nosotros poder ver bien, tenemos que estudiar la palabra, para que usted, el día que se levante un hereje aquí en el púlpito, porque uno no sabe, oiga hermano, qué pena, pero eso no es así. Con amor y respeto se le puede corregir. Y eso es lo que el Señor nos quiere hacer. Muchas veces en muchas comunidades llegan personas a enseñar cosas que no son y que alejan al pueblo de la palabra del Señor, y hieren a las ovejas con unas temáticas distorsionadas. Hace muchos años, una amiga de mi esposo, que ella es católica, pero no adora imágenes, pero es católica, y ella me decía: yo he oído que tus pastores hablan de la siembra. ¿Por qué no siembras en tu esposo?
reúne un buen capital y llevas esa siembra ya ante el pastor para que Dios te traiga a tu esposo a los pies del Señor. Y yo, sí, sí. Y me fui pensando, no creas, yo me fui pensando y yo decía, pero ese no es el sacrificio que Dios me... Yo puedo reunir la plata, Señor, hasta tú me las puedes proveer. Y listo, yo traigo la plata a la iglesia y digo que es una siembra por mi Señor. Pero Dios, ese no es el objetivo que Dios quiere que yo haga. Él quiere que yo ore por él, que doble mis rodillas que interceda ante Dios por mi esposo, que le pida a Mashiach Yeshua, que interceda a Dios por mi esposo para que mi esposo llegue a los pies de mi Señor. Pero las cosas no se compran con dinero. Yo no puedo comprar la salvación de mi esposo con dinero. O si no, mejor dicho, don Pablo Escobar, que tuvo los remillones de millones, llevaba todo ese pilero de plata ya a las iglesias y entra, bienvenido al reino de los cielos. Pero así no es. Y por eso se usó mal ese término de la siembra y fue distorsionado por muchos pastores. Y eso causó que en muchas iglesias hubiera el boom de la siembra y entonces todo el mundo sembraba. Pero ¿qué había en el corazón de esas familias? ¿Qué había en el corazón de esos hombres, de esas mujeres que sembraban por sus hijos? ¿Y qué tal si ella, esa mamá, ayunara y en el ayuno Dios le revelara, tu hijo está cayendo en las drogas porque tú eres una mujer dura, cruel con él, no le das amor, no le das cariño, no lo guías por la manera correcta? Estos ayunos, porque el ayuno de Tamuz es una serie de ayunos que el pueblo de Israel hace. El ayuno de Yom Kippur nos acerca a Dios, busca que nosotros nos acerquemos a Dios y que Dios, en ese ayuno nosotros hasta hacemos un listado de nuestros pecados. Señor, mira, tengo rabia, ayúdame a quitar la rabia, soy una mujer maldiciente, soy una mujer perezosa, soy una mujer que sueña mucho, bueno, todo eso le escribimos en ese ayuno al Señor, lo venimos, lo presentamos ante Él y procuramos, por eso el Señor hace todas las fiestas, por eso el Señor hace todas las cosas para que nosotros podamos cambiar en ese proceso. Y este ayuno es para eso, para que nosotros podamos ver, que coincidencialmente que cae en un mes donde el Señor nos pide que veamos. ¿Por qué sería que el pueblo de Israel, cuando hubo esa destrucción del templo, no lo pudo ver? Porque estaban cortos de visión, porque no tenían las gafas espirituales, porque no supieron discernir los tiempos porque miren, usted le puede decir lo que quiera a Dios, pero Dios siempre a usted le va a revelar las cosas. Cuando escogemos esposo o esposa, ¿no lo dice Dios? Dios nos muestra. Esa chica como que no, ese chico como que no, esa filisteíta no combina contigo, no va con tu color de ropa. Entonces el Señor como que le va mostrando a uno eso. En un negocio, muchas veces nos metemos en negocios y el Señor manda a alguien, manda a su papá o a su mamá y uno le cuenta, ay mamá, es que voy a hacer tal negocio que no sé qué. Uy, mijo, pero yo no he oído buenas referencias de ese socio suyo. Ese socio suyo anda en cosas indebidas. No es un socio, sino un sucio. Hay que tener cuidado. Ay, no, eso es mi mamá que tiene mal de ojo, que tiene mal vibra, que me quiere dañar el negocio. Yo lo voy a hacer. Y hace usted el negocio y pum, téngalo. Porque somos necios. El mismo pastor a veces sin que usted le diga, yo he sentido de Dios que a ti te va a pasar algo. Tenga cuidado con tal cosa. No, pues el pastor, ay, que se está inventando cosas, ¿qué me va a pasar a mí? Y churrum, plum, tenga lo que a los 3 meses le pasó lo que el Señor le mostraba. Que no le dio la visión a usted, pero sí se la dio a otro hombre. Usó otro siervo para poderlo guiar a usted en una buena visión. Eso es lo que el Señor nos dice. Y es un don. El discernimiento de espíritu es un don que lo da el Espíritu de Dios, pero que también Dios no lo da a todos los seres humanos. El Espíritu de Dios, el don que da el Espíritu de Dios, lo que hace es que lo sobresalta sobre los demás. Entonces, la persona que tiene este don puede ver mucho más cosas,
Por eso yo les digo que el que más lo usaba era el Mashiach Yeshua. Y si ustedes lo leen, no solamente en este texto, él discernió también la intención con la que venía el centurión romano. Él sabía que el centurión romano era un hombre que vivía una vida conforme a la voluntad del Señor y que venía porque amaba a su esclavo, a su siervito que estaba enfermito. Y él vio el amor de ese centurión romano sobre su siervo. Vio el amor, vio el hambre con la que venía Nicodemo esa noche a preguntarle, Señor, ¿cómo es así que tenemos que nacer de nuevo? Y él vio eso. Y eso hace, ¿y cómo lo logró el Señor? ¿O cómo nos enseña Mashiach Yeshua que lo hizo? Orando y ayunando. Lo mismo lo dice el Señor en Tesalonicenses 5, del 21 al 22. Se nos dice que lo examinemos todo, que retener lo bueno y para podernos abstener de todo mal. Observemos, hermanos. A veces no es tanto hablar glu, 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 como loritos, sino más bien observemos. Observe el comportamiento de los demás, de su entorno. Y a la vez que usted sabe, digamos en el trabajo, muchos de nosotros, los que trabajábamos y trabajamos en empresas, debemos observar el entorno en que nos movemos. ¿Qué tipo de empresa es en la que qué tipo de compañeros tenemos? Porque hay compañeros que se acercan con maldad. Y Dios, digamos, pues no digamos, Dios siempre lo bendice, Dios bendice al siervo donde sea. Y Dios lo primero o yo no sé, pues sí, Dios lo primero que hace es bendecirlo con su economía. Entonces es raro usted ve al siervo del Señor pidiendo prestado a los hermanos, a los compañeros del trabajo. Es raro el hermano que lo haga. Pero los otros sí no, llega al 15 y ya están sin plata, no tienen para el pasaje, no tienen para el almuerzo, no tienen para nada. Y siempre vienen ante el cristiano. En estos días salió un video por televisión de una muchacha que decía que, por televisión no, un video por YouTube, que la muchacha decía que la gente se aprovechaba de los demás. Entonces que uno no tenía que ser así, que no tenía que volverse cerrado y trancado. Y yo le decía, no, es que el mal no es que usted sea una persona buena y que quiera ayudar a los demás. El mal está en que usted sea un aprovechado de los demás. Y así hay cantidad de personas que se aprovechan de la nobleza de los demás. Pero eso no quiere decir que usted sea una persona mala. Por el contrario, eso es súper bien que usted sea así. Y si usted lo tumba, pues déjele su cosa al Señor, que el Señor tranquilo, que Él más adelante arreglará con esa persona y le enseñará de otra manera que uno no se debe aprovechar de los demás. Y debemos tener ojos buenos para ver el entorno que se mueve, el círculo que se mueve, si trabajamos en medio de homosexuales, si trabajamos en medio de mujeres lesbianas, si trabajamos en un entorno de hombres y mujeres avarientas, es decir, ambiciosos al dinero, al poder, porque pueda que no sean, hay gente que hoy en día es ambiciosa al poder y por ambiciosa al poder lleva a otros al mal. Entonces, eso es lo que nos hace, estamos haciendo un juicio. El Señor aquí le dice a esta mujer, le dice a estos hombres, el que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra, y toca la mente y la conciencia de las personas. Por eso el discernimiento nos ayuda también a eso, a hacer un buen juicio. Discernimiento de espíritus es lo que le hace falta a muchos de los jueces de nuestra nación, de las naciones del mundo y de las naciones de Israel también. Porque lamentablemente los jueces no observan bien, no usan bien el oído, escuchan mal, escuchan lo que les conviene y se inclinan mal la balanza. Es más, que raro que el símbolo de la justicia tenga los ojitos vendados. Y es más, no miran, no estudian bien, hay que analizar, hay que mirar. Hoy en día vemos jueces y abogados que ante el juez se manifiestan, se presentan y hacen ver al que es la persona justa, la hacen ver como la mala. Démonos cuenta de cuántas mujeres acusan a hombres de violación
Y estas mujeres muchas veces les tergiversan su hablar y entonces las resultan siendo ellas las malas, las que sedujeron al tipo, las que no sé qué, las que sí sé cuántas. Y peor aún en las iglesias cristianas. En esto, hace un año, en un ratico de ocio, me puse a ver un documental de Netflix que habla del pastor Lee Rock, ¿se acuerdan de él? Él salía por Enlace los domingos por la mañana. Y yo me acuerdo que nosotras con mi mamá lo veíamos y, uy, no, qué iglesia más linda, eso salía filipichín, muy bien peinadito, las hermanas de las danzas, unas niñas muy lindas y unas danzas muy bonitas, la iglesia, son todos esos corderitos y ovejitas así sentadas, juiciositas, nosotras vivíamos enamoradas de esa iglesia cuando veíamos a este varón. De un momento a otro no volvió a salir más por Enlace. Y yo pues también ya no volví a ver Enlace porque ya no me gustaban ciertas cosas, entonces dejé de ver el canal. Y obviamente pasaron otros ciclos de cosas en mi vida y mucho tiempo después, ese día que estaba en mi día de ocio y me salió por Netflix el documental, porque a mí me gustan mucho los documentales, y hablan de este varón. Salió el tal famoso hermano Lee. El hermano Lee llegó bien, empezó a formar la iglesia, él empezó a ser transformado y empezó este hombre con un grupito de personas y empezó a agrandar y agrandar la iglesia hasta que la iglesia llegó a ser una iglesia de 5,000 personas en Corea del Sur. A medida que este hombre crecía en conocimiento, también empezó a crecer en manipulación hacia el pueblo. Llegó el tiempo en que empezó a decirle a los hermanos, vengan, les ofrezco el frasquito de agua bendita, porque es que cerca a la iglesia pasaba un manantial, y él recogía y decía que ese era el manantial que el Señor hablaba en la Biblia, y el pueblo empezó a creer en él. Ya después, en un tiempo, empezó el tipo que entonces los diezmos y que parte de las ofrendas y que las ofrendas eran destinadas para cosas de él y que ya no entonces para la iglesia, sino que tal cosa, y empezó a armar un negocio de la iglesia. Después de esto, este varón empezó a manosear a las niñas de las danzas y por eso empezó a caer el tipo. Al poco tiempo ya no eran como 5,000, sino como 8,000 seres humanos congregados en esa iglesia. De esos 8,000 seres humanos, este hombre empezó a crear como planes de viajes donde la gente supuestamente iba al reino de los cielos y tenían que pagar por esos planes de viaje. Este tal reverendo Lee empezó a hacer unas cosas increíbles, al punto que llegó a decir que él era Mashiach Yeshua y que él era el Redentor, que Corea era la nación de la redención y que de él empezó a tergiversar la palabra. Muchos le cobraban impuestos, empezó Corea, bueno, este hombre hay que cobrarle impuestos, y él empezó a evadir impuestos. Y de lo que la gente le daba para que pagara los diezmos y las ofrendas, viajaba mucho a, ¿cómo es que se llama en Estados Unidos? Las Vegas. Viajaba muchísimo a Las Vegas. Y entonces los hermanos empezaron, ¿pero por qué viaja tanto a Las Vegas? Pues cogía los diezmos y las ofrendas, más lo que él reunía de las aguas benditas y de todas esas cosas que la gente le daba, empezó a jugarlo en apuestas. Y después vinieron las denuncias de las chicas de las danzas. 8 mujeres lo denunciaron por violación. Y eso que hay más todavía que está en investigación, en proceso, y este hombre cayó. Está ahorita en la cárcel en Corea del Sur pagando 18 años. Y lo que más me duele a mí es 8,000 almas totalmente engañadas. 8,000 almas que nunca pidieron al Señor el discernimiento de espíritu. Las pocas almas que lo hicieron, que se rebelaron entre ellos, eso que este hombre no las mató. Hay otros que han cogido y han manipulado la mente de las personas y las inducen a que se asesinen, se suiciden.
En Estados Unidos no hace ni como 7 años hubo una matazón de personas terribles a casa de un hombre que cogió la palabra y la manipuló y la tergiversó y también se hizo pasar por Dios y que iba a venir y iban a venir y se los iban a llevar. Cogió y envenenó niños, los mató a tiros. Hubo una confrontación con la policía y ese día murieron otro poco de personas inocentes. Otro loco por allá en una isla, como en Haití, en una isla de esas de Centroamérica, también cogió y eso y le empalagó un montón de gente y le dijo que él era el Salvador y ellos cogieron y se envenenaron, se enjartaron un cianuro, se los envenenó con cianuro. Niños, niñas, por no tener el discernimiento de espíritu. Debemos orar cuando usted vea cosas indebidas en un líder, cualesquiera que sea. Yo también como maestra estoy expuesta a que yo diga cosas indebidas y ustedes tienen el deber de decirme, hermana Diana, usted está diciendo mentiras, está diciendo falacias, cuide su lengua, cuide su accionar. Debemos ser cuidadosos y eso es una manera de protegernos. El cuidado del rebaño, como hablábamos, en la pandemia hablaban mucho del cuidado del rebaño y en eso consiste. Por lo menos aquí Astrid y ustedes dijeron, nosotros no nos vamos a vacunar, pero nos vamos a cuidar también. Nos vamos a lavar las manos, vamos a usarle el tapabocas, nos vamos a proteger. Y esa es una manera de protegernos y de cuidarnos. Y así es lo que debemos hacer. Debemos pedirle a Dios que nos dé ese don, el don de discernimiento. Que nos pongamos las gafas para que no estén untadas de yogur y veamos lo que no es. Que no venga aquí cualquiera a decirnos, ay, no, venga, mire que allí está el Mashiach, porque estamos estudiando Apocalipsis, Revelaciones, y ¿qué nos dice Apocalipsis? Que en este tiempo vendrán hombres que se harán pasar por el Mashiach, y harán milagros, y harán prodigios, igual que los hacía el Mashiach Yeshua, y muchos, incluidos los que estudian la palabra del Señor. Para eso el Señor creó estos ayunos. Para eso ayunamos los miércoles o hacemos nuestro grupo de oración el miércoles en la noche, para protegernos, para ayudarnos, para que estas gafitas espirituales nos ayuden a ver. Necesitamos pedir al Espíritu de Dios ese don, el don de poder discernir las cosas. Y ese don no es solamente aplicable aquí en la iglesia, es aplicable en la calle. Usted puede ir solito en una calle y el Espíritu de Dios, usted se pone las gafas y le puede decir, ojo mi hija, que por allí hay un lobito al acecho. Tenga cuidado, en esta calle no pase. Y si usted es una persona que no tiene las gafas untadas de yogur, hace caso y se va por donde el Espíritu del Señor le dice. Hay que prevenir y hay que cuidarnos. Mire la cantidad de población adulta que cae, porque es que no estamos hablando aquí de los niños. Este pastor Lee engatusó a todos esos seres humanos adultos, no engañó a niños. Y nosotros, los adultos, somos responsables de nuestros niños. Si nosotros queremos que nuestros niños se críen bien en las cosas del Señor, cuidemos nuestros ojos de lo que vemos, de lo que analizamos. El otro yo me acuerdo también del tal señor, se me olvidó, padre de Israel, uno que se hacía llamar William Soto Santiago. No sé si ustedes lo habrán escuchado. Cuando yo era niña, yo tenía unas amigas que ellas asistían a esa iglesia. Y ese señor les vendía unos libritos y también él llegó a decir que él era el ángel mensajero del Señor. Y le creían todo lo que decía. Hasta alguna vez llegó a decir que él nunca se iba a morir porque él era un ángel. Y llegó el día que se peló. Y quién sabe si se fue un ángel. Otro también es, en México hay uno muy famoso que la comunidad se llama Luz del Mundo. Y él se llama Naasón Joaquín García. Y eso es una secta grandísima con su familia y formaron un negocio de la palabra del Señor. Hermanos, tengamos cuidado. Hay que analizar todas las palabras que nos dicen. No podemos comer entero, porque el comer entero nos implica podernos aturugar y dañar la faringe y ahogarnos.
Hay que aprender a escuchar. No tanto hablar, pero sí a escuchar. Cuando escuchamos, el escuchar nos permite analizar muchas cosas, el ver, y podemos dar buenos informes como Josué y no fallarle al Señor en las cosas. Observe las cosas detenidamente. Si un negocio lo va a hacer, bueno, listo, no se comente a nadie su negocio, pero sí observe las ventajas y las desventajas y ponga ese negocio en las manos del Señor. Señor, tú me vas a respaldar. Josué lo hizo. Cuando él iba a conquistar la tierra, le dijo, Señor, si tú me respaldas, yo voy, pero si usted no me respalda, yo no voy. Mejor me quedo acá. Pero el Señor le dijo, hágale que yo voy con usted. Y efectivamente, si ustedes leen todo el libro de Josué, el Señor nunca, es más, cuando vinieron esos tales que se disfrazaron y se hicieron pasar por un pueblo oprimido y subyugado, aún así el Señor no castigó a Josué porque las intenciones eran, y el Señor aún después le reveló a Josué, ojo porque esos vinieron y te engañaron, te estafaron. Pero ya estaba la palabra de Josué comprometida y el Señor lo respaldó con su palabra. Entonces, hermanos, mi invitación es eso, a que pidámosle al Señor que quite de nosotros toda venda. Si tenemos visión borrosa, pues usemos las gafitas espirituales para poder ver las cosas. No ponga altares en su corazón, quite los yogures que se ponen en las gafas. Quite toda cosa para que usted pueda hacer juicios correctos, sanos, como el que el Mashiach Yeshua hizo a muchos de los que se le acercaron y clamaban a él porque les diera palabra de consuelo. Y a la vez era palabra de justicia, palabra liberadora. Esta mujer no solamente fue liberada, fue sanada en su corazón, en su alma, en su espíritu, con lo poquito que el Señor le dijo. Porque aquí no vemos que el Señor hable mucho, sino solamente unas poquitas palabras, con buen juicio. Y eso debemos hacer, hermanos. Aprendamos a trabajar en la obra del Señor con buen juicio, con buena visión. Oramos porque Dios convierta a esos muchachos de ese caño, pero que Dios también los traiga a la luz del Señor, que los rescate, que sean más. Y que oremos también para que haya un gobierno que quiera invertir en esos muchachos, que quiera restaurarlos de la manera correcta, no porque quieran que les llenen de premios Nobel de la paz, de premio Nobel a ser el mejor samaritano, no. Eso no es el fin ni el deseo del Señor. Amado.